Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Así es que hoy continuamos con nuestro tema de la primera carta del apóstol Pedro y ese es el número 7, el tema 7, seguid las pisadas del maestro. Así es que vamos a resumir rápidamente unas cositas nada más y vamos a hablar sobre precisamente en el capítulo 2, versículo 13. Dice de esta manera, Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Bueno, el Señor Jesucristo o el Padre o Dios, ¿no? Hablando a través del apóstol Pedro, ¿sí? Nos provee las razones por las cuales él entiende, el apóstol Pedro, él entiende que debíamos someternos a toda institución humana. Y la primera es, como decíamos, por causa del Señor. Por eso nos debemos de someter, por causa del Señor. Y en el versículo 15 nos habla porque también. En el versículo 15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagamos enmudecer a los hombres insensatos, ¿verdad? Que prácticamente lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pedro es que nuestra forma de vida o nuestra forma de vivir ante un mundo que nos observa sea tal que pueda enmudecer, ¿sí? Y si lo vemos así, ellos pueden enmudecer en nuestro caminar diario a diario con el Señor. Así es que Pedro menciona a manera de ilustración al rey, sométanse con autoridad, ¿sí? En el versículo 13, a los gobernadores como enviados por Dios, versículo 14, y el versículo 17, que también vimos, él dice que honren a todos los hombres, independientemente el color, la piel, el género y el estado económico, independientemente la posición que ocupen dentro de la sociedad, ¿sí? Que honren a todos los hombres porque son portadores de la imagen de Dios. Entonces, Pedro nos llama a llamar a todos los hermanos, ¿sí? A todos los hermanos, nos llama a sobre todo a temer a Dios, a honrar a Dios, a reverenciar a Dios. Hasta ahí llegamos la semana pasada, ¿verdad? La sesión pasada. En el texto de hoy hablaremos del resto de las instrucciones del capítulo 2, del versículo 18 al versículo 25, ¿sí? Es claro que el versículo 21, ¿no? Que posteriormente vamos a leerlo, lo puedes subrayar, es clave en este tema del día de hoy, ¿no? Es el centro del tema, ¿no? Porque une lo anterior, ¿sí? A lo que viene en el versículo 21, seguir las pisadas del maestro. Y por eso le pusimos hoy en este título, seguir las pisadas del maestro, ¿sí? Entonces, versículo 18, dice así, capítulo 2, versículo 18. Criados, también lo podemos poner como siervos, estad sujetos a todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La palabra criados o siervos es una especie de esclavo que no es la palabra doulos, que es la acostumbrada y que con frecuentemente recibe la traducción de siervos. Doulos es alguien que fue comprado, ¿sí? Es alguien que fue comprado y que está a servicio de su amo precisamente por esclavitud, porque ha sido adquirido, ¿no? Entonces, esta es una palabra especial, esta de criados o siervos que se refiere aquí el apóstol Pedro, ¿sí? Para referirse a esclavos precisamente de la casa, ¿sí?
Estos son gente que vivían en la casa, ciertamente, de los amos. Estos son esclavos que podían tener un mejor trato ellos, porque algunos de ellos eran profesionales. Por ejemplo, algunos eran músicos, otros eran pintores, otros eran escritores, ¿sí? Pero habían sido sometidos, por ejemplo, a la esclavitud por alguna razón. No sabemos con exactitud cuál era la razón, pero ellos tenían un mejor trato. Ellos eran educados, estos esclavos. Incluso algunos de ellos eran nombrados como educadores de los hijos de los amos. Fíjense cómo es. O sea, eran como las nanas, las nodrizas que de otra manera educaban a los hijos de los amos. Fíjense cuál era el aprecio y también la inteligencia, pues diríamos así, el intelecto, la educación que tenían esos esclavos, que ellos se volvían educadores de los hijos de los amos. De hecho, en el Imperio Romano se dice que tenían miles de esclavos y se dice que en el Imperio tan solamente romano habían como 60 millones de esclavos, se dice, no sabemos, ¿no? Y el apóstol Pedro está tratando de hacerles entender cuál es su responsabilidad en el orden social, a estos esclavos, a estas personas, ¿no? Hablando del rey, hablando de los gobernadores, honren a todos, pero en este caso le está hablando a los criados o siervos o esclavos, y bueno, el hecho mismo de que Pedro se dispusiera a dirigirse a los esclavos a través de un documento, eso te habla de un respeto que les tenía a ellos, ¿no? Que no eran cualquier esclavos, les vuelvo a decir, ¿no? En la antigüedad, nadie se dirigía a un esclavo a través de un documento, porque incluso muchos de ellos ni sabían ni leer ni escribir, ¿no? Porque ellos no eran considerados también como una persona completa. Ellos tenían derechos legales nada más. Muchas veces no tenían beneficios, únicamente tenían esa parte de hacer esa situación. Ellos no lo tenían, esos derechos, ¿no? Entonces, de manera que podemos tener atención a esto, que Pedro quiere referirse directamente a ellos. El apóstol Pedro asume que ellos son dignos de ser mencionados en un documento, ¿no? Y decirles qué deben de hacer ellos. Y lo que les está instruyendo es que ellos puedan someterse, pero nota que no simplemente les llama a la obediencia, porque tú puedes ser sometido externamente a la obediencia de forma obligatoria, donde no es algo voluntario, diríamos así. Más bien, donde tú internamente, se está refiriendo al apóstol Pedro, decides someterte a una institución o autoridad, pero internamente, como yo les decía en la clase en la mañana, ¿verdad? Que ya por el corazón es que está dispuesto a obedecer, es como yo obedezco. Pero Pedro reconoce que esos esclavos iban a tener diferentes tipos de amos. Algunos dice que eran buenos, afables, y otros eran insoportables. Y Pedro les dice, ustedes necesitan someterse a un pece y cómo se comporten sus amos, ¿sí? Cuando Pedro los está llamando a someterse, no era simplemente para evitar una rebelión de parte de ellos. Él tiene un principio y mucho más alto que ese, ¿no? De únicamente someterse. En el versículo 19, escucha la razón por el cual Pedro les invita a someterse, ¿sí? Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, ¿sí? Voy a descifrar esto. ¿Por qué está la sumisión, ¿sí? ¿A quiénes, no? ¿A quiénes les dice que se deben de someterse? A estos amos, los buenos, los afables y los insoportables, a los que no tienen mucha paciencia.
¿Por qué esto precisamente haya gracia delante de Dios? Y si tú estás sufriendo injustamente, no simplemente si estás sufriendo, no sé si yo estoy sufriendo injustamente y eres paciente y lo soportas, hay una gracia especial que cae sobre ti. Hay un mérito especial ante Dios esto y este mérito gana precisamente, ¿no? Y la razón por la que esto gana gracia ante Dios es por algo que el apóstol Pablo también explicó cuando escribió la carta a los Romanos 13, versículo 1. Las autoridades han sido puestas de una u otra manera instituidas por Dios. Y dice en Romanos 13:1, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí? Entonces, en el versículo 2 de Romanos 13 también dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Ahora tú tienes el trasfondo porque Pedro está diciendo, sométanse a sus amos, a los buenos, a los insoportables, ¿no? Hoy diríamos a los gobiernos buenos, a los gobiernos corruptos, a los gobiernos insoportables, porque a lo mejor ahora ustedes no pueden entenderlo, decía el apóstol Pedro, a lo mejor nosotros no lo podemos entender, lo que está pasando hoy, pero ellos han sido constituidos, dice el apóstol Pedro, por Dios. Y por tanto van a hallar gracia delante de Dios si se someten a ellos, ¿no? Si se someten a las autoridades. Vean lo que dice el versículo 20 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pedro está diciendo en esta ocasión, es posible que en algún momento dado hayan pecado o hemos pecado y estemos sufriendo y lo estén sufriendo con paciencia, pero es el fruto de una desobediencia ese padecimiento. Y dice Pedro, ¿qué mérito hay en eso? ¿Qué mérito hay en eso? Cualquiera puede ser esto, entendiendo que es ciertamente que uno se lo gana esas consecuencias, ¿no? Son las consecuencias. Pero Pedro dice, hay un mérito en uno cuando yo sufro injustamente y lo soporto con paciencia, ¿no? Él les está hablando a esclavos de esa época, pero en realidad la aplicación es para todos los creyentes hoy en día también, ¿no? Pero si viste el contraste, es que hay un mérito en una forma y no hay mérito en la otra. Hay mérito cuando sufres injustamente y lo resistes con paciencia, y no hay mérito en la otra cuando nosotros somos rebeldes contra Dios o nos equivocamos o cometemos alguna falta y trae como consecuencia algo y lo estamos sufriendo y dicen, pues me lo merezco. Pues ni modo, yo sabía que vendría esto porque me porté mal y demás cosas. No tiene mérito eso, pero lo que tiene mérito es cuando tú sufres injustamente y lo sufres, pero también con paciencia lo llevas a cabo ese sufrimiento, ¿no? Y a través de Jesucristo enseñó a través del apóstol, sí, del apóstol Lucas o el discípulo Lucas, lo recoge de una forma diferente, pero que también trae la misma idea. En Lucas capítulo 6, versículos 32 y 33. Es algo similar a lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Lucas capítulo 6, versículo 32 y 33. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces,
Es una idea similar. Si soporta con paciencia cuando pecaste y estás sufriendo por tu pecado, ¿qué diferencia hay entre los otros pecadores, ¿no? Que no reconocen a Cristo como su Salvador y pueden soportarlo también. No hay ningún mérito. Lo que es difícil encontrar, hermanos, por no decirlo imposible, es encontrar a alguien que está sufriendo injustamente, quien soporta eso con paciencia, porque esta fuerza no es una fuerza de voluntad, es una fuerza que viene de parte del Espíritu de Dios a nuestras vidas para que podamos soportar. Algunos hasta dicen, es que yo no sé por qué me tratan a mí así, yo no he tratado así. Bueno, es lo que decimos, pero no sabes que son consecuencias de otras cosas. El hecho de que tú trates bien no es el hecho de porque me tratan bien ahora en Cristo, sino yo trato bien porque ahora he entendido lo que dice la Biblia de Dios, dice la palabra de Dios, ¿no? Que yo debo de tratarlos bien, yo debo de amarlos, yo debo de ayudarles, ¿no? Pero cuando nosotros no cerramos nuestra mano para ayudar, es porque también a nosotros nos están cerrando la mano también. Entonces, por consecuencia, queremos aplicar el mismo concepto del mundo. Pero aquí, de eso, sufrir con paciencia las consecuencias de mi pecado, no trae ningún beneficio, no trae ningún enfoque. Pero sufrir injustamente, como más adelante lo vamos a ver, entonces trae mérito y todo esto proviene de una fuerza que viene del Espíritu de Dios a nuestra vida. En el versículo 20, igual también allí en el versículo 20, en el segundo párrafo de Primera de Pedro 2, dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, entonces ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la razón para este llamado, hermanos? Precisamente es el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir o para que sigáis sus pisadas. Ese es el propósito del llamado, ¿no? De sufrir porque nos ha dejado ejemplo nuestro Señor Jesucristo, para que podáis sufrir de una manera tan distinta de como el resto que no tiene esperanza. Lo hacen como una evidencia del poder del Evangelio, como evidencia del poder del Espíritu que mora en ti cuando tú sufres de una manera distinta, cuando sufres injustamente de una manera especial. Bueno, ahora Pedro termina de explicar y vean el versículo 21, hay dos lecciones en este versículo, ¿sí? La primera es, lo primero es que yo tengo que sufrir bien, ¿no? Dice el versículo 21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Entonces, te dice aquí que lo primero que nosotros tenemos que hacer es sufrir bien, porque mi sufrimiento, el sufrir bien, forma parte de mi testimonio, es parte de mi llamado como parte de mi testimonio, del poder del Evangelio, del poder del Espíritu de Dios en mi vida. Y la segunda razón que te pone aquí es que el por qué yo debo de sufrir bien. Bueno, ya me estás diciendo que yo debo de sufrir bien, sí, ciertamente como que pasa o que es parte de mi testimonio, pero ahora el por qué. Es que como Cristo me dejó un gran ejemplo allí, y ahora ese ejemplo dejó sus pisadas, sus huellas donde yo debo de pisar, ahora Él me dice, tú tienes que seguir sus pisadas, seguir las pisadas del Maestro. Ahora ya no vemos físicamente sus pasos, pero Él dejó las marcas de esas huellas, que es la palabra de Dios, esas marcas como ejemplo para seguir su camino, ¿no? A nosotros no nos gusta pensar que fuimos llamados a salvación, pero también para sufrimiento. No nos gusta pensarlo así, pero nos gusta pensar mucho sobre que nada más fuimos llamados para ser bendecidos, para pedirle, para recibir, para gozar, para tener beneficios. Pero cuando se trata de que nuestro llamado incluye también un llamado a sufrir,
es ahí donde entramos en una polémica, ¿no? Lo bueno que la palabra de Dios, como siempre he dicho, que la palabra de Dios interpreta la palabra, o la palabra complementa la palabra de Dios, ¿no? Y usted puede ver ahí, vaya buscando en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Para dar más claridad o para más reforzar sobre que parte de mi llamado, para mi salvación, también trae una consecuencia que viene el llamado a sufrir, ¿no? Y junto con la salvación, como dijimos, viene en el mismo paquete el llamado a sufrir. Decía el apóstol Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea, como parte de la salvación, sino que también padezcáis por Él. Ahí están las dos cosas que les hablo, salvación y también el padecimiento o el sufrir. Ciertamente Pablo aquí habla de dos concesiones. A ustedes se les ha concedido, ¿sí? Esa palabra concedido en el original, fíjense cómo es el grado de esa palabra concedido en el original, es como un privilegio que se les ha dado. El privilegio de la salvación, pero también el privilegio de sufrir, el privilegio de creer y el privilegio de sufrir, de padecer. Fíjense cómo es, ¿no? Que no solamente se nos ha concedido, ¿no? Se nos ha dado el privilegio por el Espíritu que lleva a creer en Cristo, que nos lleva, ¿sí? Y el mismo Espíritu que me sostiene en medio del dolor, en medio del sufrimiento, ¿sí? Y me da la habilidad para resistir. Esa es la realidad, hermanos. O sea, que nos llama a la salvación, pero también nos llama al sufrimiento. Primero tú crees por Él y luego tú sufres por Él, ¿sí? Escuchen esto. Primero tú crees por Él, ¿no? Porque Él te pone el querer y después tú sufres por Él, porque Él te ha permitido pasar por este valle, pasar por esta circunstancia, por este sufrimiento, pero no lo haces bajo una circunstancia humana, sino por una habilidad que el mismo Espíritu de Dios trae a tu vida y tú puedes salir bien, sufrir bien, estar bien con Dios. Alguien decía, no nos gusta disfrutar del triunfo, más bien nos gusta disfrutar del triunfo, ¿no? Pero preferimos que otros ganen por nosotros. Me gusta la experiencia de que triunfamos, adelante, sí, vamos aquí, vamos gozosos, vamos en victoria, pero para que haya habido una victoria, ¿qué hubo primero, hermanos? Una lucha que enfrentar, una lucha que estar allí batallando. Pero qué padre es que ya terminas todo desgastado, terminas todo cansado y ya otros, ganamos, ¿no? Nos gusta nada más decir eso, pero no nos gusta meternos en la lucha, en la prueba, ¿no? Podríamos pensar que Satanás dijo, escuchen esto, estoy especulando, o también parafraseando mucho lo de la Biblia. Si yo logro separar a Adán y a Eva, y por lo tanto, a través de la separación de Adán y Eva, separo también a la raza humana de Dios, eso le va a traer consecuencias. Y lo cual ocurrió, usted lo ve desde el Génesis 3, ocurrió eso. Si el ser humano experimenta dolor, sufrimiento, ¿qué van a venir con las consecuencias por el pecado, ¿no? Por todo esto? Esa experiencia de dolor va a hacer que él niegue a Dios para siempre. Es lo que dice Satanás. Chequen que Satanás en el libro de Job, capítulo 1, no lo busquen, Dios le dice a Satanás, tú has considerado a mi siervo, ¿no? Un hombre intachable, apartado del mal, y Satanás dice, como ya lo hemos dicho muchas veces, dice, sí, claro, pues tú le tienes todo, pero quítale esto, quítale la protección que tienes, ¿sí? Sobre su alrededor y verás si no te maldice en tu propia cara. Y él dice, Dios dice, pues bien, ok, pero no puedes quitarle la vida. Y Job comienza a sufrir. Satanás estaba convencido precisamente de que Job iba a terminar maldiciendo a Dios.
Y a partir de ahí, Satanás pensó que a pesar que con los seres humanos, cuando ellos pequen y empiecen a experimentar el dolor por la consecuencia que les dije yo, y que el apóstol Pedro dice, no hay mérito alguno si estás padeciendo así, porque también hasta los incrédulos, los que no creen en Cristo, padecen por esas situaciones, ¿no? Incluso muchos hasta mueren por eso. Ellos van a negar a Dios, él diría a Satanás así, van a negar a Dios. Ellos van a maldecir a Dios y yo habré ganado, él decía, ¿sí? Y él lo dijo por mucho tiempo, ¿no? En la historia de la iglesia, en la historia del Antiguo Testamento. Y Dios dice, ¿no? Y Dios dice, yo tengo una sabiduría porque yo voy a tomar ese sufrimiento y lo voy a usar como instrumento para que ese instrumento que tú pensabas, le dice a Satanás, que tú ibas que tú pensabas apartar, ¿sí? Al hombre conmigo, Jesucristo bajó a la cruz del Calvario y nos reconcilió con Dios. Y ahora ese instrumento de dolor o de padecimiento, de sufrimiento, es el que va a dar el triunfo al hombre sobre ti. Y eso hablamos de la guerra espiritual. ¿Cómo sufres o cómo sufrimos, hermanos? ¿Cómo sufrimos nuestras batallas? ¿Cómo sufrimos nuestros dolores? ¿Cómo sufrimos o cómo experimentamos ese dolor nosotros? Hermanos, la dificultad siempre ha acompañado al pueblo de Dios. Y también las victorias. No hay victorias si no hay una guerra previa, hermanos. Y en la guerra siempre hay dolencias, siempre hay sufrimiento, siempre hay quebranto, siempre hay mucha dificultad previo a las victorias. Así es que la dificultad siempre ha acompañado y seguirá acompañando al pueblo de Dios. El autor de los Hebreos, usted ya lo hemos dicho, ya hemos mencionado, tiene en el capítulo 11, tiene a personas del Antiguo Testamento y se ha conocido ese párrafo, ese capítulo de la Biblia, se ha conocido como el Salón de la Fama de la Fe, como el Salón de la Fama de la Fe. Ahí aparecen los hombres de algunos de los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios del pasado que vivieron por fe. Y usted ya sabe, ¿no? Esos hombres fueron apedreados. Fíjense que cómo ganaron ellos. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, fueron muertos a espada, afligidos, maltratados. ¿Quiénes, hermanos? El pueblo de Dios. De ellos dice Dios, el mundo no era digno de ellos. Ellos eran dignos del reino de los cielos y así ellos vivieron pensando en esa patria celestial. Si hay algo que prueba cuán genuina es nuestra fe, precisamente es la presión a la que somos sometidos en el día a día. Y es ahí donde nuestras creencias son probadas o puestas a prueba de fe en nosotros. Si regresamos al versículo 21 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro nos dice que no solamente es el sufrir bien cuando estamos siendo maltratados injustamente, sino que Cristo nos dejó un gran ejemplo para que sigamos sus huellas. Escuchen esto, la palabra ejemplo, ¿sí? Se traduce, es una palabra muy gráfica en el original, ¿no? Que es jupogramos. Esta palabra jupogramos es como una calca, ¿no? Cuando usted quiere calcar, por ejemplo, un dibujo, le pone una hoja menos gruesa, más delgada, ¿sí? Y puede calcar el dibujo, ¿sí? Esta palabra que se traduce como ejemplo, precisamente es eso, ¿no? Entonces, lo que Pedro está diciendo, el estilo de vida de Cristo, ¿sí? El ejemplo de vida de Cristo es la figura, es el dibujito. Hay un papel sobre ella que es mi vida, ¿no? Que es tu vida, hermano. Y ahora tú tienes el estilo que debes de calcar, el estilo de la vida de Cristo, debes de calcar para que tú puedas seguir sus huellas. Es lo que trata de decir el apóstol Pedro, ¿no?
ejemplo los ha dejado Jesucristo, ¿sí? Entonces nosotros calcamos la vida de Cristo. Por eso hay un canto que dice, pon la mente de Cristo, la que hubo en Cristo, ponla en mi vida para que yo piense como Cristo, para que yo haga como Cristo, para que yo reaccione como Cristo reaccionó. Es eso lo que está diciendo aquí, ¿no? Esa palabra, calcar, seguir sus huellas, ¿sí? Calcar esa vida de Cristo para mi vida, ¿sí? La Biblia es consistente. Lo que me dice en un lugar, ¿sí? Me lo dice en otro lugar. Por ejemplo, vamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Aquí ya está el apóstol Juan en sus últimos momentos. Aquí ya tiene más de 90 y pico de años. Y yo me pongo a pensar y debió acumular mucha sabiduría caminando con Cristo. ¿Cómo? Estaba calcando la vida de Cristo en su vida. Fue llamado el discípulo amado, ¿sí? Y nos hace referencia aquí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, que dice, el que me dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fíjense cómo es, ¿no? O sea, estás calcando la vida de Cristo, estás caminando como Cristo estuvo caminando. Ahora, ahí está lo mismo que estábamos diciendo. Estamos calcando su vida. La pregunta es, ¿cómo anduvo Cristo? Esa es la gran pregunta. Bueno, Cristo anduvo de una forma mansa y humilde, de una manera obediente, de una manera dependiente, acuérdense, de una manera perdonando, de una manera amando, de una manera reconciliando, ¿no? Dando, ¿sí? Sanando, etcétera. Puede continuar la lista de cómo Cristo anduvo que nosotros debemos de copiar, porque lo dice el apóstol Juan, ¿no? El que dice que permanece en él, ¿en quién él? En Cristo, debe andar como él anduvo, ¿sí? Juan dice, anda como él, ¿sí? Pedro dice, calca su estilo de vida. Esa es lo que complementa la palabra, ¿no? La pregunta para todos nosotros en este tiempo de pandemia, que ya estamos al final de ella, bueno, así pensamos, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Cómo estamos caminando, hermanos? ¿Cómo estamos caminando hoy? El Señor Jesucristo no solamente nos dejó una enseñanza para ser recordada, ¿sí? El Señor nos dejó un modelo de vida para ser imitada. Nos dejó una enseñanza y nos dejó un modelo de vida, hermanos. La enseñanza no las dejó para ser recordada y el modelo de vida nos las dejó para ser imitada, ¿sí? Cristo, en su paso por la tierra, modeló, como lo hemos dicho, lo que enseñó. Y esa es la meta. Así lo cual nosotros llegamos a estar corriendo, aunque tropecemos en el camino, pero tenemos que seguir avanzando. Un pelotón, cuando va en la batalla, muchos de ellos se caerán porque pues no está el terreno limpio, no está firme el terreno y tendrán que caer, pero a la vez tendrán que levantarse y seguir luchando, seguir avanzando, ¿no? Y eso es lo que nos compete a nosotros, porque como seres humanos tendemos mucho a fallar, a ser resentidos, a ser mentirosos, a ser bueno, etcétera. Ustedes ya sabrán todo esto, ¿no? De cómo el ser humano, por la consecuencia del pecado, cómo es, ¿no? A veces una vida modelada, ¿no? Con la palabra de Dios, vale más que 100 palabras que tú digas. Por eso es importante que nosotros no solamente tengamos la enseñanza para recordarlo, sino que tengamos esa vida para ser imitada la vida de Cristo. En el versículo 22 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Sí? Ahora la persona de Jesús, cómo fue tratada, ¿sí? No es como tú y yo, porque si a mí me tratan injustamente, en parte me lo merezco. Ciertamente yo soy un hombre caído, soy un hombre pecador, yo peco y tengo que arrepentirme y lloro y peco, ¿no? Porque
Luego no pedimos conforme a la voluntad de Dios, como lo dijimos en el estudio de la mañana. Yo me arrepiento, decía Jonathan Edwards, ¿no? Yo me arrepiento de mi arrepentimiento porque luego a veces no pido bien, no pido como conviene, no pido conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí lo que dice, en el cual no hubo pecado, ni hubo engaño en su boca. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y en el versículo 23 dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo llevó una vida santa, ejemplar, hermanos. Tenía todos los derechos, todas las credenciales, todo el poder, toda la soberanía. Fue maldecido múltiples veces, fue llevado al matadero, en palabras de Isaías, ¿no? Y como una oveja que no abre su boca, así fue. Este hombre, o con su poder, Jesucristo, ponía a dormir el mar, como calmar la tempestad, ponía a dormirlo, ¿no? Cuando lo maldecían, no respondía nada. Cristo fue entregado por Judas con un beso, fue entregado a las autoridades judías, por medio de las autoridades judías, a los romanos, fue juzgado injustamente 3 veces por los romanos, y él se quedó callado. Fue entregado por Pilato, ¿sí? Para que lo latigaran, y después fue crucificado. Dice que no abrió su boca. Lo declara Isaías en el capítulo 53, ¿no? ¿Cuál fue la razón de todo esto? La razón está escondida en algo que ya lo hemos leído en el versículo 23 y claramente expresa en el libro de Hechos, en el libro de Hechos capítulo 4, 27 y 28. Póngalo ahí, búsquelo por favor. Hechos capítulo 4, 27 y 28. Para que veamos la razón por el cual él no abrió su boca. Veamos la razón por el cual él se sometió, él estuvo, si no, en su carne, no condolencias, sí condolencias, pero él no lo maldecían y él no maldijo. En otras palabras, ya sea que se juzgue justamente, pero yo digo algo, Dios ya había orquestado todo esto. En Hechos capítulo 4, versículo 27-28, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano, fíjense cómo es, lo está diciendo, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. O sea, en otras palabras, entonces Cristo está aquí y Judas entregándolo y Jesús diciendo, entiendo que esto pase. Ya me había hablado el Padre sobre esto. Y luego lo entregan a los judíos, a los romanos, y él dice, ya lo sabía todo esto, ¿no? De hecho, yo le dije, pudo haber dicho Jesucristo, yo les dije a mis discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir de la mano de las autoridades. Lo entregan para ser latigado, sí, o sea, sí. Yo vine para sufrir. Lo entregan para ser crucificado y dijo, yo vine para eso, para dar mi vida por toda la humanidad. Entonces, ¿qué él hacía? Dice la Biblia, que él le encomendaba a aquel que juzga justamente, ¿no? Hermanos, en este mundo no esperemos tener justicia de parte de nada ni de nadie. No hay ningún justo, como dice la Biblia, ni siquiera uno. Entonces no es posible que recibamos un trato justo absolutamente de nadie. Tenemos que llegar a la eternidad para vivir lo justo. Tenemos que llegar al cielo para vivir lo justo, lo santo, lo puro, ¿sí? Aquí en la tierra no experimentaremos nunca la justicia. Nunca experimentaremos la justicia humana, porque esa justicia humana se ha corrompido
es caída según Génesis 3. De manera que nosotros necesitamos encomendar, como lo hizo Jesucristo, nuestras vidas al que juzga y nuestro testimonio a aquel que juzga. Llegará el momento ciertamente de la rendición de cuentas, ¿no? Llegará un día donde Dios hará justicia, llegará un día donde las intenciones y las motivaciones del corazón serán puestas sobre la mesa, ¿sí? Mientras tanto, el llamado es a tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Por eso quiero tener tu mente, Cristo. Quiero que pongas tu mente en mi vida, ¿no? Que él no consideró ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, como dice la Biblia, se hizo hombre, se hizo siervo y sufrió muerte de cruz, se humilló a sí mismo. O sea, se bajó él, hermanos. Lavó los pies, soportó insultos, vino entre pecadores, finalmente sufrió la muerte. El humillarte implica morir a ti mismo. Vuelvo a decirlo, el humillarte implica morir a ti mismo. Para sufrir bien, seguir un modelo de Cristo, entonces yo necesito morir a mí mismo. ¿Sí? El problema del yo, ¿sí? El problema del yo es que, o por ejemplo, el problema del yo, o sea, del yo, ¿no? En ti, en mí, que cuando este yo ya está grave, ¿no? Porque estamos en oración, estamos diciéndole, Dios, pon tu mente en mi mente para que yo viva, camine bajo tus pisadas, tú me has dejado ejemplo, yo quiera seguir tu ejemplo, quiera calcar tu ejemplo en mi vida. Cuando este yo ya está muy grave, ya para morir, no sé cómo esta carne busca la forma de darle respiración de boca a boca. Le damos masaje cardíaco, lo resucitamos y se incorpora este yo otra vez, y este yo nos demanda derechos, nos demanda privilegios. Es el yo que se queda callado ante los insultos, ante las injusticias, ¿no? Es el yo que empieza a decir, pero yo sé, pero quién sabe qué, pero tú también. Y tenemos una batalla continua, hermanos. Estamos en el campo de batalla, ¿sí? Cristo se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Pero en el caso de nosotros, Dios tiene que humillarnos. Y si llegamos a tener un grado de humildad, hermanos, precisamente es después de que hemos sido humillados por parte de Dios. Porque Cristo se humilló. Nosotros no nos podemos humillar porque estamos dominados por esta carne, que ya no deberíamos estar y estamos en esa lucha continua, pero nosotros tiene que Dios humillarnos precisamente para crear en nosotros una humildad. O sea, ahora como decimos, ¿no? Bájale 3 rayitas o bájale 2 rayitas, ¿no? La experiencia de Cristo es que Él se autohumilló. ¿Y por qué? Porque al momento de venir a la tierra, ya estaba en él la humildad. O sea, vean cómo es, ¿no? Se autohumilló porque al considerar venir a la tierra, ya en ese momento ya estaba implícita la humildad en él. Dejando todo lo que él tenía y demás, decidió bajar y hacerse una criatura y eventualmente siervo de los demás, ¿no? Como siervo de las criaturas llegó a ser, como lo dice la Biblia. Entonces Pedro nos llama a imitar ese ejemplo, nos llama a calcar ese ejemplo. Y usted puede decir, sí, pero Cristo era Dios y yo humano y no hay comparación, pero deja darte otro ejemplo de humano a humano. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 4, versículo del 11 al 13. Decía el apóstol Pablo en esta ocasión, 1 Corintios 4, 11 al 13. Hasta esta hora padecemos hambre. Vean lo que dice. Tenemos sed, estamos desnudos. Esa palabra estamos desnudos es que vestimos mal, ¿no? Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos,
trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, ¿y qué dice? Bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, ¿sí? Ahí esa palabra rogamos es que tratamos de reconciliar porque nos difaman, o sea, me estás difamando y yo te digo, no, no te estoy difamando. Ahí es la forma de rogar. Tratan de conciliar. Dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Usted puede decir, pero él fue, Pablo estuvo en el tercer cielo, sí, pero fue un hombre con limitaciones y debilidades como nosotros, hermanos. Hay algo que más que Pedro nos recuerda, porque resulta que Cristo soportó las injusticias. Y esas injusticias son el fruto de tu pecado y mi pecado. Versículo 24 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿sí? O sea, el fruto de mi pecado, ¿no? Llevó Cristo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados que vivíamos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea que él llevó precisamente esos pecados, ¿sí? Esos pecados, esas iniquidades, ¿sí? Que nos habla, nos llevó en la cruz del Calvario, ¿sí? Para que nosotros, estando muertos, ahora vivamos a la justicia. ¿Qué justicia? Precisamente la que se plantó en la cruz del Calvario, y por cuya herida fuiste sanados. Las injusticias que otros te hacen, hermanos, sobre todo cuando son hijos de Dios, las injusticias que otros te hacen, sobre todo cuando son hijos de Dios, resulta que Cristo pagó por ellos. Así que Dios dice, no maldigas, ¿no? Si te maldicen, no pienses cosas mal si otros están difamando, porque yo ya pagué por lo que a ti te están haciendo. Yo ya llevé ese pecado en la cruz del Calvario. No lo hagas. Mejor encomiéndate al que juzga las cosas y no te defiendas, porque, bueno, para defendernos somos buenos, ¿verdad? Para defendernos, luego sacamos argumentos, ¿no? Pero no digamos nada. Mejor encomendemos nuestra vida al que juzga todo. Cristo fue tratado injustamente porque yo había violado la justicia de Dios. Cristo fue tratado injustamente porque nosotros habíamos violado la justicia de Dios. Cristo es nuestro ejemplo por excelencia de cómo sufrir bien, hermanos. Al mismo tiempo, nuestra obediencia no nos garantiza de que nos va a ir bien, hermanos. No nos garantiza que nuestra obediencia que nos va a ir bien. Si estamos pensando así, entonces no estamos leyendo la Biblia. Pablo les escribe a Timoteo y le dice, todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido. Fíjense cómo es. Entonces, en un campo de batalla, el enemigo sabe que no puede enfrentar directamente a Dios, pero le encanta hacer sufrir a los hijos de Dios. Y por otro lado, a Dios le encanta ver a sus hijos soportar en medio del dolor, en medio del sufrimiento, para la gloria de su nombre y testificación del poder del evangelio y del poder del Espíritu de Dios en nosotros. Así es que cada vez que vengan tribulaciones, cada vez que vengan situaciones difíciles en nosotros, entonces empecemos a abrir nuestros labios, abrir nuestras bocas y empecemos a darle gloria a Dios. Empecemos a testificar de lo que Dios me está pasando por esta prueba, pero ¿qué creen, hermanos? Estoy contenta. Dios, estoy en la mitad de la prueba, estoy en mitad del fuego, pero gloria a Dios porque Él me ayudará, Él me sostendrá, ¿no? Cuando metieron a Daniel al foso de los leones, él iba con la confianza y sometimiento de la voluntad de Dios. El rey de Babilonia se asomó y dijo, Daniel, aún vives, porque sí te ha rescatado, sí te ha ayudado ese Dios que tú adoras.
Y entonces Daniel se asomó y dijo, sí, rey, aquí estoy, todavía vivo. Ya estaba conciliando ahí con los leones, ¿se acuerdan, no? O sea, ya estaba ahí conciliando con ellos, ya se llevaba bien con ellos, ¿no? Con los leones, ¿no? Los deleites, hermanos, los deleites completamente distintos, diferentes. Satanás se deleita en la maldad, Dios se deleita en el dolor que la maldad produce cuando tú tomas lo soportado y lo conviertes en gloria. Estoy padeciendo esta necesidad hoy, estoy en esa tribulación hoy, en ti me regocijo, Dios, en ti confío que tú me ayudarás, en ti confío que tú me sostendrás, ¿sí? Hay un libro que dice que mientras mayor es la persecución, más significativa es la vitalidad de los creyentes, ¿sí? Versículo 24, que estábamos leyendo de Primera de Pedro 2:24, ¿sí? Sus clavos en las manos, en los pies, sanaron tu alma, hermano. Sanaron mi alma, la mía, dándonos salvación, librándonos de la condenación por medio de la regeneración y llevándonos a experimentar liberación, hermanos. Es lo que nosotros necesitamos en Cristo. Y Pedro cierra este capítulo en el versículo 25. Vea lo que dice, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿No? En la versión de las Américas dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. En otras palabras, es verdad que estás sufriendo y estás en dificultad, ¿verdad? Hay una persecución, pero en realidad estábamos en condiciones peores antes de venir a Cristo, porque todo el mundo va a experimentar algún grado de dolor, de sufrimiento, de persecución, sin la presencia o la gracia de Dios para fortalecerle y sostenerle. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús, en Cristo, en el amado, entonces ahora nosotros tenemos persecución, experimentamos dolor, sufrimos tantas cosas, pero ahora con la gracia de Dios, con esa gracia inminente en nuestras vidas que nos fortalece en medio del dolor y nos sostiene en medio de la dificultad. Así es que estaban perdidos, estaban descarriados, no tenían pastor, pero ahora ustedes, dice el apóstol Pedro, fueron encontrados, fueron sanados y ahora tienes un pastor, tienes el poder que lo sostendrá, ¿no? Las promesas garantizadas, esperanza eterna, paz interna, de manera que Dios está con nosotros, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? En medio de la tribulación que estamos padeciendo, Dios está con nosotros. Él nos sostiene, Él nos ayuda. No olvides el versículo clave, que somos llamados a calcar su estilo de vida, a seguir sus pisadas. Si Él sufrió, pues también nosotros debemos de sufrir. Cuando calcamos toda la vida de Cristo. ¿Quieres seguir las pisadas del maestro? ¿Quieres seguir el ejemplo del maestro? Bueno, calca la vida de Cristo en tu vida, ¿no? Hay una historia que quiero concluir este sermón, este tiempo. Hay una historia de un evangélico y un ateo. El cristiano le quiere hablar de Jesús, de la vida cristiana, y el ateo le dice, no me hables del cristianismo. Y él recuerda de otra manera la historia de un evangelista, la historia de la iglesia corrupta de su país. Este ateo lo recuerda. Y agrega este ateo, dice, mi sobrino fue muerto por ellos. De forma airada, ¿sí? Contradecía todo lo que el evangelista, todo lo que el cristiano decía de Jesucristo, refiriéndose precisamente a los ministros religiosos. Y el ateo le decía, ellos llevaban batas y sus cruces como símbolo de ser emisarios del cielo. Y yo no puedo olvidar eso. Tenía razón el ateo de no creer en Dios. O sea, esta gente
que mató a mi sobrino, él dice, era gente que venía con batas largas y cruces. Yo no puedo olvidar eso. El ateo quería que el cristiano abandonara la fe cristiana. Un día el cristiano quería ilustrarle cómo el ateo estaba juzgando a Jesús, por esta manera, cómo estos hombres con batas largas, con las cruces, habían vivido el cristianismo en su tiempo. Y le dice al ateo, suponte que yo robo tu bata, me la pongo y voy y robo un banco, salgo corriendo y boto la bata. La policía en la investigación encuentra la bata, reconoce que esa bata es tuya, va a tu casa, te acusa que tú asaltaste el banco. ¿Tú qué dirías? Le dice el cristiano al ateo. Y le dice el ateo, yo lo negaría. Pero el cristiano le dice, la policía te dice, es tu bata y esa es la bata que estuvo involucrada en el robo, y el ateo se queda pensando, se va a su casa pensando después de muchos días, pero mientras el ateo quería que el cristiano abandonara la fe, el cristiano continúa compartiendo el mensaje, pero no solamente compartiendo el mensaje, sino que viviendo el mensaje. Compartiendo el mensaje, viviendo el mensaje, compartiendo el mensaje, viviendo el mensaje. Final, un día el ateo le dice al cristiano, ¿cómo yo puedo llegar a ser cristiano? Y el cristiano dice, bueno, le compartió el mensaje de salvación, el ateo se arrodilló y dio gracias a Dios, se paró y le dijo al cristiano, gracias por estar en mi vida. Y apuntó hacia el cielo, ¿sí? Y le dijo al cristiano, tú llevas la bata muy bien. Tú luces tu bata muy bien. ¿Quién? Las pisadas del maestro. ¿Qué tan bien lucimos la bata de Cristo, hermanos? ¿Qué tan bien luces el estilo de vida de Cristo? ¿Qué tan bien lucimos la bata de Cristo? ¿Cómo nosotros lucimos el estilo de vida de Cristo en todas las esferas de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, en donde quiera que vayamos? ¿Cómo lucimos la bata de Cristo? ¿Sí? Que también otros pudieran determinar lo que la vida cristiana es y cómo Jesús es examinado en nuestras vidas, como estos emisarios del reino que mataron a su sobrino, y por eso él no creía en Cristo Jesús, por eso él no creía en ese Dios. Mas cuando este cristiano predicaba y vivía, predicaba y vivía, predicaba y vivía, entonces él dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, ¿qué cosas dejamos de hacer nosotros, hermanos? ¿Deberíamos haber visitado y no lo hice? ¿Debía haber llamado y no llamé? ¿Debía haber consolado, pero no consolé? Noté que algunos se alejaron del cristianismo y no me dolió, simplemente dije, ay, mejor que se vaya, porque son más consecuencia, más problema, ¿no? ¿Qué tan bien llevamos la bata de Cristo? Él nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas, hermanos. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.